Seguimos en No Te Vayas Campeón y en este caso le voy a dar la bienvenida y obviamente agradeciéndole por venir a los estudios de Radio Sí a Ariel Borenstein, autor del libro Los Muchachos Futbolistas. Ariel es periodista obviamente y nada, Ariel, gracias por haber venido a Radio Sí a No Te Vayas Campeón para charlar un poco sobre el libro. Un gusto estos espacios para profundizar temas más allá del día a día. Ariel, para aquel que no conoce el libro, trata sobre un tema trascendental en la historia del fútbol argentino, que es la huelga que se da entre 1948 y 1949, lo que decimos siempre, ya en este espacio, este es el quinto programa, nada empieza de un día para el otro. Digo, hay toda una historia que tiene que ver con la previa, ese 1948. Hubo otras huelgas antes, hubo otras huelgas después. Pero ¿por qué para vos es clave e importante esta huelga que se da en la historia del fútbol argentino, ese quiebre que se produce? Me parece que es muy importante, como decís vos, hay una historia de los jugadores de fútbol en la cancha, porque siempre empieza en la cancha, y también fuera de la cancha, particularmente como trabajadores. Digo, hoy hay un contraste importante, no con los jugadores en general, porque hay muchos que sufren las mismas cosas que otros trabajadores, los del ascenso, por ejemplo, pero sí con lo que son los cracks de la época, que ya nacen desligados del fútbol argentino, pero no me quiero ir de tema, o sea, ya nacen pensando en irse en lo posible antes de ser profesionales, de juveniles. En esa época, esto de adentro y afuera de la cancha está dado porque los propios jugadores eran sus representantes gremiales, o sea, no había una disociación. O sea, estamos hablando de la Fundación de Futbolistas Argentinos Agremiados, pero con protagonistas como Adolfo Pedernera. O sea, por eso vuelvo a lo de en la cancha, porque Pedernera hacía historia en la cancha, la máquina, claro, jugador emblema, pero al mismo tiempo como trabajador. Y como trabajador en esa época, como recién decías, empezó antes, hasta que llega la huelga del 48-49, y en la medida que empieza el peronismo con el gobierno del 43, primero Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, los jugadores sintieron completamente lógico y como parte de la corriente agremiarse. O sea, ellos arman agremiados a fines del 44. Pero la realidad es que ese gobierno que impulsaba la agremiación, la sindicalización, no les terminaba de dar el sindicato, de blanquear el sindicato. Ahora, ¿y por qué se daba eso? Digo, pienso en esto, ¿no? Una corriente política por fuera de lo que era el fútbol, pero digo, a nivel general y a nivel social, que uno imagina, por lo que leyó, por lo que estudió y demás, que promovía un poco la organización de los trabajadores, la creación de los sindicatos, de los gremios y demás. ¿Por qué en el fútbol, más allá de la creación de futbolistas argentinos agremiados, no se les terminaba de dar como ese 100% de libertad para agruparse, para reclamar, para pelear por sus derechos? Bueno, ese es como un nudo importante. En realidad, al calor de todo ese proceso de sindicalización masiva, lo que Perón hacía de alguna manera era estatizar a los trabajadores. O sea, era como una medida que tenía como dos contrincantes. Uno, el de las patronales que negaban todo derecho, pero al mismo tiempo el de la tradición de los trabajadores de ir por fuera del Estado. Lo que había sido al principio, en sus orígenes, el anarquismo, ahora está todo el debate de Bayer, claro, que también tiene que ver con el fútbol, porque Bayer, tan interesado en los trabajadores, también escribió sobre fútbol. La película Fútbol Argentino, claro, está hecha en base a su libro. Entonces, en realidad, lo que de alguna manera también tuvo miedo el gobierno es que ese proceso fuera completamente independiente. No es que lo atacó desde el principio, no fue así, pero tampoco terminaba de legitimarlo. Y en realidad hubo otros procesos de gremios que
hubo procesos parecidos. Por ejemplo, la UOCRA, un gremio de la construcción, la UOM, fundamental en todo el periodo 60-70, la Asociación Obrera Textil, surgieron como gremios paralelos a los gremios que ya existían, que los dirigía el comunismo. Entonces el peronismo ahí no tuvo una política de profundizar lo ya existente, sino de paralelearlo, para integrarlo al Estado. Entonces, en realidad los jugadores no eran comunistas, eran trabajadores que querían sus derechos. Pero bueno, tampoco evidentemente se sometían directamente a una política dirigida del Estado. Tenían, por ejemplo, hacían asambleas de la Federación de Box, masivas, claro. Cosas hoy impensadas. Ahora, a todo esto, ¿no? que estamos hablando y estamos comentando, ¿cómo, vos que estudiaste como ese periodo, esa etapa, cómo se veían ellos, los futbolistas? Porque pienso desde el otro lado, ¿no? Me paro en la otra vereda, eran futbolistas, daban un espectáculo y demás, lo podemos meter como dentro de, no sé, un actor de cine, bueno, un futbolista, qué sé yo, un músico. ¿Qué empiezan a ver ellos de decir, che, acá estamos perdiendo un montón de cosas, o nos estamos quedando afuera un montón de cosas, si no hacemos valer el sindicato, agremiados, digo, ¿qué era lo que ellos empezaban a ver que se estaban perdiendo, que quedaban afuera? Habían cosas, la figura del futbolista es tal cual decís vos. O sea, en el libro un poco cuento que eran artistas de cine. Claro. O sea, hay la película con los mismos colores, actúa Di Stéfano, actúa Tucho Méndez, actúa Boyé, hacen escena, Di Stéfano se da un beso con la principal actriz, hacen de ellos mismos, que amigos del barrio, que después se juntan en la selección. Tenían relación con el tango, o sea, Pedernera le gritaba los goles a Troilo en River, que iba a verlo. Sí, mucha relación con las carreras de caballo, claro, todo ese mundo, claro. También estaba la película Los Tres Berretines, claro, de la década del 30, ¿no? O sea, eran parte, si se quiere, sí, de un mundillo relacionado con el arte, pero al mismo tiempo, como jugadores, estaba toda la cuestión de la profesionalización, que se la dan en el 31 después de una huelga, pero que no termina de ser real. Le firmaban contrato y a los 2 meses le dejaban de pagar, no tenían la libertad de acción, quedaban durante años y años y años atados a los clubes sin posibilidad de salir de los clubes. Tenían muchas reivindicaciones que uno puede decir gremiales, y ahí con Pedernera se da esa paradoja, porque a fines del 46... Pedernera ya empieza a surgir Di Stéfano en River, que va a Huracán, y bueno, Pedernera ya estaba para esa época grande, pero a la vez era todavía una figura, y Atlanta paga 140.000 pesos, que era una fortuna completa para la época por Pedernera. Y le pregunta, un periodista le dice, ¿no es contradictorio que usted impulse agremiados y al mismo tiempo cobre esta fortuna, su pase? Y ahí Pedernera, como que fuesen cosas claro, contradictorias. Claro. Y ahí Pedernera muestra la misma personalidad que en la cancha, o sea, un tipo avanzado para la época, el 9 tirado atrás, todas cosas de las que se hablan casi un siglo después y se sigue discutiendo. Hasta Guardiola reconoció, lo tomó como referencia alguna vez cuando le preguntaron por Messi, el falso 9, habló de Pedernera, y Pedernera dijo, no hay contradicción, soy un artista, y me tengo que hacer valer como tal, pero sobre todo soy trabajador, parte de un colectivo, que no todos tenemos la misma situación, claro. Entonces no hay una contradicción. Entonces, bueno, de hecho en la huelga lo primero que hacen los dirigentes, apoyados por la AFA peronista, es decretar la vuelta al amateurismo, como medida extrema para decir, bueno, ustedes van para desactivar esa huelga que había empezado. Exactamente, pero esa medida era muy de fondo. Volver al amateurismo era una concepción distinta, ya no, distinta incluso de la que planteaba el propio Perón de manera teórica, porque... Sí, y distinta incluso a lo que era el amateurismo.
al cual ellos querían volver. Que era imposible, Inviable. que era imposible porque uno en la época esa idea de amateurismo la asocia digamos, al este, ¿no? Al estalinismo, digamos. A una cosa de, bueno, el deporte tiene una función social, acá, listo, somos todos iguales. En realidad, el peronismo tenía una política de ampliación de derechos en el deporte como actividad social que fue muy democrática y, o sea, parte de eso fueron los Juegos Evita, la promoción del deporte de base, digamos, pero al mismo tiempo sabía que esto ya era un espectáculo. Y que como espectáculo tenía dinámica propia. O sea, y claro. Sí, y bueno, y las estrellas se pagan y eso genera una economía. Lo que pasa es que había contradicciones reales, de que, bueno, el fútbol era un deporte popular, no era como ahora que un partido de la selección es inaccesible para un laburante. En un extremo, ¿no? Todavía están los clubes como mediación. Sí, bueno, pero hace un par de semanas hablábamos sobre eso y también surgía esto de lo importante que fue la ley de descanso dominical para la masivización, la popularización absoluta del fútbol como, entre comillas, escape para el trabajador, digo, que laburaba de lunes a sábado 12 horas por día y el domingo era el día que, bueno, vamos a la cancha. Claro, o sea, como por alguno lo puede ver como escape, otro lo puede ver como derecho a la cultura, al deporte. Sí, pero te quiero decir, en esta situación, claro, de que sea un deporte hiperpopular, que hoy por ahí, sacando los clubes, es lo que vos decías, ir a ver a la selección ya no es popular. No, incluso la concepción de los estadios, claro. ¿No? De que la mayor parte es platea, que porque como si eso fuera contra la violencia, como si la violencia está parado sentado, con todo un discurso que en el fondo es elitista, de que es que prefiero poca gente pero buena, los ciudadanos de bien, y claro. No el laburante que estar... Obviamente, ojalá todo el mundo tuviera comodidad y acceso a todo, pero el laburante viaja colgado en el bondi, en el subte, en el tren, entonces estar parado en la cancha no le cambia mucho la vida, pero bueno, en otro momento entraban más en una tribuna, hoy no, en la mayoría de las canchas. Pero bueno, me voy un poco a lo que iba con esto, en ese momento es que todo el problema económico era un problema, porque tampoco la salida era aumentar las entradas, claro. Había como un debate de fondo, bueno, ¿y esto cómo lo encaminamos? Pero bueno, la decisión de provocar a la huelga diciendo volvemos al amateurismo era volver a una concepción oligárquica, porque el deporte amateur es el deporte del que no labura, el que tiene tiempo, o sea, para practicarlo bien tenés que dedicarte de lleno. Y en realidad hasta la profesionalización del fútbol los jugadores laburaban. Y por eso surge el amateurismo marrón, la guita abajo de la mesa, vos decís que laburás para mí, el laburo de un dirigente, pero no laburás. Sí, dedicate a entrenar para jugar el domingo. Sí. Claro, pero bueno, pero era marrón, la primera de cambio, o sea, de hecho Seoane no va al Mundial del 30 un poco por a los Juegos Olímpicos. Del 28. Del 28, siendo el mejor jugador de la época. Pues bueno, no le aseguraban de que iba a comer su familia. Claro. Entonces, era una contradicción, pero así fue planteado. O sea, una de las medidas para tratar de romper la huelga fue esa, decir volvemos al amateurismo. Y la otra fue usar el prestigio de los Juegos Evita, que recién empezaban, para decir, bueno, ustedes están de huelga, que jueguen los pibes, diríamos hoy. Y la verdad es que los hinchas no acompañaron esa medida. Los propios hinchas, que muchos de ellos, sus hijos iban a los Juegos Evita, que votaban al peronismo, que eran parte, pero dijeron no, en esta pelea nosotros estamos con los cracks. Nosotros queremos ver el fútbol nuestro. Porque además no había tanta disociación como ahora entre el jugador y el hincha. La mayoría de los hinchas eran tipos que habían querido ser jugadores y no llegaron. O sea... Eso lo explica... Sí, y un poco también esto vos, Ari, hace un ratito mencionabas a Pedernera, ¿no? Como figura o como estrella. Y Pedernera era un tipo que te lo cruzabas acá en Avenida Corrientes. Digo, hoy capaz
por supuesto que son distintas las épocas, pero una mega estrella como, no sé, De Paul, no te lo cruzás en Avenida Corrientes. Entonces, esa distancia con el hincha o con el ciudadano, con el que va a la cancha el domingo, es mucho más amplia ahora que antes. Completamente. Igual vuelvo sobre esto, ¿no? Siendo ya estrellas, siendo Claro, estrellas claro. de cine, siendo... Pero bueno, al mismo tiempo otra sociedad, pero también otra concepción de ellos como trabajadores. Y bueno, en realidad el triunfo de esa huelga dejó sentados los derechos de los jugadores como trabajadores, pero empalmó con otro proceso que es el surgimiento de... Es contradictorio porque en realidad es una liga pirata la de Colombia, pero lo que expresa ya es la hipermercantilización del fútbol, que ya después con las décadas se dio por fuera de ligas piratas, ¿no? En concreto, en ese caso, la liga pirata era porque, bueno, podía llevarse jugadores, en tanto no eran parte de FIFA, en vez de pagarle el pase al jugador, que queda gran parte para el club, se le dan toda la plata al jugador y se llevaba a los futbolistas. Pero bueno, parte de los que se fueron fue por la plata, pero también porque fue muy grande el desgaste en medio año de lucha contra la AFA, contra los clubes. El gobierno, los jugadores nunca fueron directamente contra el gobierno, nunca lo plantearon en esos términos. Es más, en general lo veían de su lado a la AFA, pero bueno, con el correr, cuando se tensó al máximo el conflicto, la verdad es que ya no. E incluso Di Stéfano en sus memorias, él dice que Perón apoyó a los dirigentes, pero él reivindicaba la política social del peronismo. No es que se cegó y no veía el proceso político más general y era antiperonista. Claro. Pero al mismo tiempo no tuvo dudas de qué pasó en el conflicto, de que la lucha terminó siendo también una lucha contra el gobierno. Pero no, como decíamos al principio, por ejemplo, hubo otros trabajadores, los de arte, que básicamente estaban influenciados por el Partido Comunista y también hicieron huelga al peronismo, pero eran más políticas. Eran huelgas de la Unión Democrática, digamos. Trataban a Perón como nazi, nada que ver con los jugadores, o sea. Claro. Pero la realidad es que el peronismo los trató igual a los gremios influenciados por el PC como a los jugadores, que fue un movimiento, se quiere, sindical, más puro. Claro. No despolitizado, porque nada es despolitizado, pero bien sindical, bien de reivindicación del sector, digamos. Esa huelga empieza en el 48, en noviembre creo que es que arranca, fines del año 48, dura hasta el 49. ¿Cómo fueron esos campeonatos, atravesados tanto el del 48 como el inicio del 49 por la huelga? El 48, cuando se dice que terminen con los juveniles, se opone a Racing, que desde que había empezado el profesionalismo no salía campeón, o sea, parecido a lo que después se dio décadas después de las décadas sin salir campeón. En ese tiempo era mayor el contraste, porque Racing era el hipercampeón del amateurismo y de golpe en el profesionalismo no había ganado nada. Y venía primero y rechaza que el campeonato siga con los juveniles, pero se vota en AFA y Racing quería que se suspenda hasta que se arregle la huelga. Exactamente. Pero bueno, no, pierde. Básicamente la decisión fue como aleccionar, también porque antes hubo ya otros conflictos. El primero fue cuando los jugadores ya detectan una movida de gremio paralelo, en el 46, van a la lucha y consiguen el paso previo a la legalización, que es la inscripción gremial. Después, cuando queda libre, o intenta quedar libre, el arquero Soriano, el peruano, que fue uno de los grandes... sí, de los grandes protagonistas de la huelga. Sí. Exacto. Consigue su libertad, Atlanta también, igual que después Pedernera. Bueno, y ya cuando viene la huelga, este campeonato termina con los juveniles, pero queda perdido completamente. La gente no va. O sea, es como que el fútbol... Esas fechas, claro. Se terminó de disputar, pero es como que el fútbol... Sí, se terminó no yendo existió. como ese año no existió. En FEI, claro. Sí. Y el 49 no terminaba de arrancar,
hasta que, bueno, a principios de mayo sí termina el conflicto y bueno. Y ahí arranca el campeonato. Estamos charlando con Ariel Borenstein, autor de Los Muchachos Futbolistas, que retrata la huelga del 48. ¿Cómo era la relación entre los dirigentes? Digo, vos recién decías, Racing se oponía, termina perdiendo en la votación. Entiendo o me imagino que las posturas de los clubes variaban mucho de acuerdo a la cantidad de jugadores que ellos tenían protagonistas en la huelga, ¿no? En realidad, la huelga fue muy fuerte. O sea, las diferencias en los clubes estaban más dadas por otras cosas, digamos. En el caso de Racing estaba cegado, y Racing tenía peso en la época porque el hombre fuerte en Racing era el ministro de Hacienda de Perón, que era Cereijo, que eso genera toda una confusión de si Perón era de Racing, no era de Racing, que hasta ahora nadie demostró ni una cosa ni la otra. No, lo que más cerca estamos es que no le gustaba el fútbol. Claro. o no le interesaba tanto como en realidad, creemos. él como deportista hacía todos los deportes. Claro. Pero él en el 24 le correspondía haber ido a representar a Argentina como esgrimista a los Juegos Olímpicos. Sí, o sea, lo opuesto al fútbol, ¿no? Pero bueno. Pero me parece que la figura de Perón también, por aquellos años, Perón entendió y vio que el fútbol era el deporte popular por excelencia. Completamente, un tipo que no se iba a correr de ese lugar. No, a su vez iba a la cancha era un hecho político, ¿no? Claro, pero fue más de una vez que él estuvo con Evita en el propio campo de juego. Cuando River va a solidarizarse con Torino, Perón los galardona, después del accidente de avión del Torino en el que muere el plantel, bueno, pero claro, no es que era su deporte predilecto, más bien está asociado al boxeo también, claro. Bueno, en esa época Argentina fue campeón mundial de básquet, Fangio, hacen el autódromo, viene la Fórmula 1 a la Argentina, o sea, la política de promoción del deporte fue muy a la ofensiva. Pero bueno, esto es parte de lo que a mí me llevó a tratar de investigar un poco el tema, la contradicción, porque también en el fútbol el peronismo estaba, de hecho, de alguna manera el fútbol estaba bajo el ala de Evita. El que era el dirigente de la AFA en esa época, Nicolini, era el director del Correos y Telégrafos, que funcionaba donde hoy está el ex CSK, sí. Que era el que de alguna manera le abrió las puertas en Buenos Aires a Evita por una relación con la madre de Evita, o sea que era Evita, no claro, era Evita, claro. Era alguien con perfil propio, Nicolini, pero... Sí, pero respondía a la figura más de Eva que de Bueno, Juan de hecho Perón. la fundación de Evita al principio estaba en el mismo edificio. Funcionaba ahí. Todavía, claro. O al menos hasta hace un tiempo, uno podía ver el despacho recorriendo el CCK, estaba el despacho con bicicletas, con pelotas, con todo lo propio de la fundación. No sé si ahora seguirá estando en el medio de la libertad, no sé si todavía eso existe. Pero bueno, estaba... Y después el que viene después de la huelga, que es Valentín Suárez, era un funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que algo tuvo que ver en las negociaciones para levantar la huelga, y queda él, que en un sentido fue el primero que después cobró cierta independencia de la política, porque vuelve a la AFA con Onganía en otro periodo. Fue como, si se quiere, hasta Grondona, el que había sido el dirigente más con perfil propio de la AFA, aunque nació de la mano del peronismo y de Evita. Claro. Valentín Suárez. Entonces, en realidad, toda esa AFA, el gobierno medio echaba la culpa, que decía que los clubes había muchos radicales, como que no dominaba los clubes. Bueno, hay algo de eso, porque los clubes tenían una historia, el radicalismo había sido el anterior movimiento popular, tenía un desarrollo de los clubes, pero lo de fondo es que el peronismo tuvo una contradicción.
Perón antes decía, teorizaba sobre el deporte y decía que existe el deporte espectáculo y el deporte actividad, o sea, no negaba el deporte espectáculo. Y ponía como ejemplo, dice, yo prefiero que el deporte se practique más que se vea, pero bueno, pero no desconocía que se veía. Claro, claro. El problema es que, bueno, no supo cómo en todo este conflicto entre jugadores, dirigentes, en todo este cambio de época con lo de Colombia, que a su vez tampoco fue una cosa nueva, porque previamente lo que pasó en Colombia había pasado en México, que ya había habido un éxodo de jugadores, entre ellos el que después terminó siendo el Charro Moreno. Claro, Charro Moreno se va a jugar a México. Claro, y muchos otros. Palma de Estudiantes, Sí, jugadores sí, sí. de primer nivel. Entonces tampoco era un fenómeno nuevo. Pero bueno, estabas en un mundo que venía de las guerras mundiales, más cerrado. Pero bueno, ya 45, 40, o sea, ya empezaba a abrirse de vuelta la cosa. Y bueno, y de alguna manera se estaba conformando una suerte de fútbol mundial de vuelta. Que Claro. había estado... Y Argentina no terminó de quedar claro cómo se paraba, qué lugar le iba a terminar dando, eso cómo se materializaba en la calidad de vida de los protagonistas. Y esa mala resolución terminó en un conflicto inédito, y uno cuando ve con el tiempo y dice, ¿cómo Argentina en el 50 no jugó? ¿Por qué? Y en el 54 tampoco, ¿por qué? Y bueno... ¿Y crees que, ahora nos metemos en lo de los mundiales y eso, pero vos, Ariel, crees que esa lucha, en definitiva, una vez que se levantó la huelga y demás, sirvió o le sirvió a los jugadores y consiguieron lo que realmente ellos luchaban y querían? Sí, aunque a un costo muy alto. O sea, sí, porque fue un triunfo. Hubo una trampita media revanchista, que es que se le dio todas las reivindicaciones, entre ellas la principal, la de la legalización de futbolistas argentinos agremiados, pero siguió habiendo un tope al salario máximo, digamos. Como cobrándole a las figuras, bueno, ustedes se jugaron por la huelga, ahora jugá por esta guita. De todas maneras, era mucha la diferencia con Colombia como para evitar... Quizás se pudo haber evitado un éxodo tan masivo como terminó resultando, pero también impidió hacer un verdadero debate de, bueno, a ver, aparece esta liga, no podemos pagar tanto, ¿qué podemos pagar? ¿Qué no? ¿Cómo? O sea... ¿Crees que se tiró la cuerda demasiado? Se rompió. Hasta llegar a un momento que se terminó cortando. Exactamente. Y que tal vez no era necesario, no hacía falta, llegar hasta esos extremos. Exactamente, pero después empezó a haber una ideología de vuelta. Digo de vuelta, pues ya también había habido jugadores que se habían ido de Italia, ¿no? Empezando por Libonati, o sea, uno de los primeros jugadores. Sí, el primero que se va para allá. Claro, en ese momento de la selección. Pero empieza a haber una ideología de, bueno, como acá salen jugadores, exportamos y no pasa nada, y el que sale atrás es igual al que se va. Y después la realidad fue mucho más contradictoria, incluso en traumas del fútbol argentino, como el 58, que un año antes le gana al Brasil, que termina siendo campeón del mundo, y todo el debate se da en relación a que quedamos desligados de las mejoras en Europa, de cómo se juega en Europa. El campeón fue Brasil, al que vos le había ganado, pero en el medio se te había ido de los jugadores Italia, o sea, claro. Sibori, Maschio, etcétera, o sea, entonces no era real, que sí salían jugadores, pero es una ideología autocomplaciente. Sí, y tampoco, digo, en este caso estás hablando de personas y estás hablando de futbolistas, no es que vos decís, estoy plantando tomate, bueno, saco otro tomate y pongo otro tomate. O sea, por supuesto. En este caso, digo, por más que sean buenos los que vengan o los que vos puedas llegar a sacar, digo, hay periodo de formación, hay otras cuestiones que no te hacen igualar, digo, al que se va con el que surge. Capaz que el que surge es mejor que el que se va, pero le es una moneda al aire, o sea, no lo sabés, no sabés qué puede llegar a suceder y qué puede llegar a pasar. Ari, vos mencionaste mucho a la Liga de Colombia. Esta liga es una liga que no estaba afiliada a la FIFA, por lo tanto podía llevarse jugadores y pagar los sueldos que quería y demás.
de Argentina se fueron muchos, obviamente, a raíz de esta huelga, pero también se fueron de otros países. O sea, Colombia se llevaba jugadores de Uruguay, de Chile, Paraguay, Brasil. ¿También era como algo que sucedía eso? Sí, pero principalmente arranca con Argentina y con Pedernera. O sea, y Pedernera termina siendo jugador y técnico, y Pedernera viene, o sea, se lo llevan, ve cómo es la cosa allá, a los 2-3 meses se viene para acá y se lleva a Di Stéfano y a Pipo Rossi. Y ahí ya fue como una cosa imposible de parar. Pero también hay otra contradicción que decía de cómo se resolvió la huelga. En la misma época de la huelga en Argentina fue en Uruguay. Fue tan radical el movimiento como en Argentina. Sin embargo, Uruguay en el 50 fue campeón del mundo. O sea, se resolvió de otra manera. Y tuvo y así como acá fue Pedernera uno de los protagonistas, en Uruguay fue Julio Varela, que en la huelga laburaba albanil para no tener que, en sus términos, capitular a los dirigentes, mantenerse firme. Entonces, ahí, si se quiere, hay también un ejemplo de... ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué hicieron distinto en Uruguay? Hace un par de programas atrás hablábamos con Oscar Barnade, que lo tuvimos acá, sobre el clásico argentino-Uruguay, y él, bueno, obviamente que digo, el fútbol uruguayo y el argentino casi que funcionan en espejo, digo, muchas de las cosas que suceden acá inmediatamente terminan pasando allá o a la inversa, y él decía que una frase que es que un uruguayo le dijo: Argentina estornuda, y nos referíamos nosotros. ¿Qué crees que hizo bien Uruguay, por llamarlo de alguna manera, o cómo se resolvió la huelga en Uruguay que acá no se pudo resolver? Bueno, hay algo que no es menor, que Uruguay decidió ir al Mundial, por ejemplo. O sea, no es que vio de manera fatalista lo que había pasado y trató de rearmar la selección. Entonces, eso fue un contrapeso, porque después también se empezaron a ir a Colombia, pero no en ese 50 ya. Al menos masivamente. Claro. En Argentina apenas termina la huelga en el 49 se va a Pedernera. Pero Argentina igual arma el plantel para ir a Brasil. En el gráfico sale una nota que dice: tenemos crack, tenemos equipo. Por ahí dice el centro half, es lo que nos queda más, por Pipo Rossi, o sea, que ahí quedaba más Rengo. Pero se prepara para ir, y ahí empiezan las dudas de: pero si vamos y hacemos sapo, y está medio organizado para Brasil para el Mundial hizo el Maracaná, y bueno, y Uruguay cerró fila. Terminó el conflicto, bueno, a ver... ¿Qué tenemos? Y vamos, claro. Y vamos, y tomó la decisión. Y hubo una historia muy linda, la del partido de las dos selecciones en huelga, en Colombia. O sea, no en forma oficial, pero juega la selección de Uruguay contra la selección de Argentina en Colonia. En realidad en Juan Lacase, al lado de Colonia, pero departamento de Colonia, claro. Que Argentina gana 2-1, pero es un partido de fraternidad entre trabajadores, digamos. Pero bueno, en realidad eso, se empiezan a ir los jugadores a Colombia, Argentina decide no ir al Mundial, que también es... Valentín Suárez dice que el gobierno lo consultó, podemos ganar, podemos no ganar, dando a entender que... Ahora, ¿cuánto hay de verdad o cuánto hay de mito en todo eso? Digo, puede ser que haya algo de esto de querer, incluso desde esa época, ¿no? Digo, de darle un lado romántico a esto de justamente Perón, vamos a ganar, no sé, bueno, entonces no vamos. Digo, había un conflicto también entre la AFA y la Confederación Brasileña. Completamente. Había como muchas ramas y muchas aristas de conflicto, tanto interno como con Brasil. Todo eso, ¿crees que termina en esta decisión final de quedémonos en Argentina, no vamos al Mundial? Que termina ahí es categórico por esto que te digo, ¿no? Porque se armó el plantel, no es que no, y fue público. O sea, este plantel está de cara al Mundial. Incluso había notas que en Brasil se hablaba de la posibilidad de final Brasil-Argentina, aún con lo que vos decís, que básicamente era la ruptura de relaciones,
que no era algo tan anormal para la época. Pasó muchas veces entre Argentina y Uruguay, partido que terminaban Sí, se en enojaban y escándalo. rompían relaciones, claro. Partido que acá, bueno, fue en un sudamericano en el 46, que entró la policía, que lo lesionan a Salomón. Salomón, jugador el de capitán Racing, argentino. Sí. Claro, acá meto una cosa, Cholula, que salió de Taller Escalada. Mirá. Justo mis dos equipos, el del barrio y el grande, digamos. Pero bueno, y entra la policía, y media hora pegándole a los jugadores brasileños, todo un escándalo. Bueno. Que ese partido termina el otro día. Al otro día, bueno. Pero igual en esa época está bueno porque había ya todo un debate si el fútbol brasilero medio nos empieza a alcanzar o no. Argentina venía medio traumado con Uruguay, que te ganan el 28, te ganan el 30, pero hay un partido que Argentina lo golea en cancha de San Lorenzo, que ya el técnico uruguayo, creo que, ahora no me acuerdo, uno de los campeones del 30, Sea me parece, dice, ya Argentina nos pasó, tiene otra dinámica. Claro. Y medio que con Uruguay empieza a saldar cuentas, pero estaba la duda de hasta dónde se estaba viniendo Brasil. Y en el Sudamericano del 45 Argentina le gana en Chile con goles de Tucho Méndez. Bueno, le vuelve a ganar ese partido en Argentina. O sea que fue como todavía la década dorada, la década del 40, en Sudamérica, ¿no? Que era lo que había. Claro, sí, Pero sí. era... El contexto histórico indica, bueno, había terminado la Segunda Guerra Mundial, las selecciones europeas se estaban empezando a reconstruir. Bueno, las selecciones, digo, pues estamos hablando de fútbol, sí, pero los países enteros estaban empezando a reconstruir. Y después, ¿por qué no va al Mundial de Suiza? ¿Qué es lo que, ese periodo de 4 años entre Brasil y Suiza, qué es lo que pasa o por qué? En realidad quieren volver a armar, o sea, se arman los famosos partidos con Inglaterra, hay una gira por España, Portugal, pero no termina nunca de volver la selección. Incluso se nombra a Stabile como seleccionador único, que visto de hoy es gracioso porque queda muy lejano, pero Stabile dirigía a Racing, era una changa la selección, o lo exagero, ¿no? Pero era doble. Sí, bueno, pero incluso también por aquellos años se da esto de jugadores que no venían o no participaban de la selección, pasa no les eso. interesaba. Arman una selección en el 53, unos meses antes de empezar a pensar en 54, y faltaban los jugadores, tuvieron que poner una reglamentación de sanciones. Y al mismo tiempo ya empieza a haber una solución para lo de Colombia, porque como le robaba, como vos decías antes, a todos los países, le ponen un freno. Entonces se acuerda que vuelvan a sus ligas después de un tiempo. Eso iba a pasar en el mismo 53-54, ese proceso. Pero Stabile termina yendo a hacer un informe a ver en qué anda el fútbol. O sea... no terminan de dar el paso de decir, bueno, ya estamos para volver a competir. Y después, bueno, vuelven los sudamericanos y Argentina vuelve a salir campeón en medio de una cosa de loco. Pero bueno, tenía que ver con la dinámica propia que había pasado de vos ser el multicampeón en la época en Sudamérica, en considerarte el mejor fútbol del mundo y quizá de serlo. Habría que ver en relación a esa época con Hungría. Pero también esos años había todo un intento de que vengan los húngaros a jugar acá y parecía que se armaban los partidos, finalmente nunca vinieron, que hubiese sido una medida también para ver dónde estabas parado. Recordemos que Hungría del 54 fue como la Holanda del 54. Claro, sí, ¿no? sí. Pero bueno, no alcanzó, los partidos con los ingleses alcanzaron más para el mito, pero la verdad es que Inglaterra no le fue bien en el Mundial del 50, Hungría lo goleó. Y aparte Inglaterra, digo, como selección por aquellos años tampoco era una selección fuerte o una selección... De hecho, el partido con Argentina, el del famoso gol de Grillo y demás, hasta se discute, digo, si era la Inglaterra A,
con sus máximas estrellas, o era medio una selección B de Inglaterra, que creo que eso después termina en este golpazo en Suecia 58, digo, llegar al a la vez mundial. con esa contradicción, ¿no? Porque Claro. con la contradicción de que, bueno, si hubiese estado la selección de Lima, o sea, hasta dónde las conclusiones que se sacaron después de Suecia, del 58, son correctas o no, porque esta cosa de, bueno, de cerrar los ojos ante qué se puede hacer ante el mercado mundial, vamos a decirlo así, que te saca a los jugadores. Porque incluso en el 58 ya hubo un debate si llamamos a los que están afuera o no. Que en los 50 era impensado. Impensado. Pero No, en el no, 58 ni ya se planteaba, problematiza. claro. Goles, saca ese debate. Bueno, llamémoslo, que vengan a jugar. Y no, porque era como una cuestión. Si no estás en el fútbol argentino. Sí, era como una cuestión de a esos traidores no los vamos a ir a buscar. Claro. Pero bueno, una cerrazón de la realidad. Porque bueno, la realidad es la que es. Vos la reconoces y podés tener alguna política o no. Si la política es que los jugadores no se vayan, ¿cómo? Prohibiéndoles que pone, o sea, o con algún tipo de un incentivo distinto, qué sé yo, o sea, no estamos hablando tampoco de lo que soy, que son cifras astronómicas, No, por supuesto, por la supuesto. concentración del deporte, que aún así habría que problematizarlo, qué sé yo, en determinado momento el negocio pasaba por la televisación y acá en Sudamérica veíamos a un equipo de Neymar, un rosarino, Suárez, un uruguayo y Neymar, un brasilero, un uruguayo y un argentino. Claro, entonces eso no se puede hacer acá, que jueguen acá y venderlo, que lo vean afuera, o sea, ya es una mentalidad colonial, no es solo... Claro, o sea, sí. ni está discutido. Hay gente que siente orgullo de su jugador se vaya a le jugar vendimos a tal un lado. jugador a tal lado. En Sí, vez de me hubiese verlo encantado vos. que se quede Claro, acá. ahí como ya no es profundo y hasta es contradictorio porque después te vuelven una selección que obviamente te sentís parte, todo, pero de tipo que no ni debutaba en la primera acá. O sea, Sí, y además si nos ponemos también a hilar un poco más fino, ya ni siquiera hablan el castellano que hablamos nosotros. Por más que sea el mismo idioma. y ya no hablemos de los europibes, que Claro. sí, que son hijos de argentinos, todo, pero es esa mentalidad como diciendo, bueno, está bien, te fuiste afuera, perfecto, bueno, te fuiste afuera, problematicemos, ya no, o sea, el caso de Messi. Messi es alguien muy difícil porque realmente es un tipo sencillo, uno lo ve, qué sé yo, pero decir, en serio, a promocionar el fútbol de Miami al final de tu carrera, no había ninguna posibilidad de hacer lo mismo con el fútbol local, quizá no, más para un tipo de su personalidad, bancarse hoy la realidad social de Rosario, la presión, la histeria, pero Miami, qué sé yo. Sí, ahí creo que entran a jugar un montón de situaciones que me parece que atraviesan al fútbol, pero que no están directamente vinculadas con el fútbol, o que desde el fútbol no sale la solución, pero sí entiendo esto y comparto 100%, digo, me parece que estos últimos 2 años, digo, no sé... venía a que te aplaudan en todas las canchas. Me parece que va por ahí. Ari, bueno, la verdad que un placer haberte recibido, haber hablado sobre esa huelga. ¿Hay en mente algún otro libro pensando así en hechos de la historia del fútbol argentino? Porque algo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Cuando uno empieza a investigar o empieza a leer sobre estos temas, se van abriendo ventanas y ventanas y ventanas y parece como infinito el asunto. No sé si tenés algo en mente. Lo otro que hice con un amigo cineasta, Damián Finbar, es un documental que se llama Pelotero del Mundo, sobre esto último que estamos hablando, sobre ya cómo se forma desde inferiores con la mentalidad en exportar, que lo anclamos en Rosario, que mostramos, por ejemplo, hay un club del tipo que lleva a Messi a Barcelona, a Diur, que directamente en su predio está vinculado al Villarreal de España. O sea, vos venís acá, que de acá te vas a España. No a Central, no a Newell's, no a River, no a Boca, al Villarreal.
en la misma ciudad que estuvo alguna vez y sigue estando Renato Cesarini con el Indio Solari, que ahí se muestra una historia, pues los mismos jugadores que dicen, bueno, putean a los dirigentes, no vamos a hacer un club nosotros, Solari con Artime, con Onega Claro. al principio, y arman un club que sí, que después tuvo, vendió chicos, etcétera. Quiero decir, no es ingenuo y romántico nada más, pero que pero Sí, que sí, no pero en su deja de ser. concepción, digo, no es que te están vendiendo directamente como de acá no vamos para afuera, sin Y es pasar profundo por... porque uno lo ve y al lado de ese predio enorme está la General Motor, ¿no? En Rosario. Pero te muestra una historia. Bueno, hoy el fútbol va para ese lado, bueno, y en ese caso por ahí, como periodista, con este amigo cineasta, lo pude vehiculizar a través de un documental. Vi al Inca, aquello, todas cosas, ya Sí, también, sí, el sí. Inca, el CCK, Todas cosas que parece que son de la prehistoria. Pero bueno, siempre hay alguna cosa, vamos a ver. ¿Cómo decidiste terminarlo? Digo, porque es esto, ¿no? Y son investigaciones que en un momento tenés que decir, hasta acá llego porque si no, no termino No, nunca. eso O hago una enciclopedia de 10.000 No, páginas. el propio mercado, o sea, a la medida que uno presenta el proyecto a una editorial, ya asume algún tiempo. Y sí, no, la decisión de terminarlo es decir la verdad. O sea, en este caso yo no soy historiador del fútbol, soy periodista. O sea, y este es un libro, no es el libro. Por supuesto que lo que escribí lo sostengo. Si alguna cosa hay que debatirla con los fundamentos que tengo, lo defiendo, pero no es, o sea, ni previo al libro yo era el historiador del fútbol, ni posterior al libro, esta es la única cosa o sea, ojalá haya gente que siga trabajando sobre este tema, y que esto, Claro. porque, como decís vos, o sea, hay tantas aristas y hay un problema, la documentación, las revistas, los libros están. Es muy rico lo de Mundo Deportivo, que es la revista que hace el peronismo para competir con el gráfico, en el que hay notas, por ejemplo, de la situación del fútbol argentino antes del Mundial del 50. Hay quienes dicen, sí, volvamos al amateurismo, y a quienes dicen, no volvamos para atrás. Es la misma revista, hace una polémica al interior del peronismo en relación a cómo se Está bueno porque parando. se muestran las dos Completamente. las dos caras de un mismo tema, las dos posturas. Entonces hay mucho material como para trabajar, pero bueno, falta la fuente, las personas, ya Claro. de un hecho histórico. Y lo que sucede es eso, que cada vez van quedando menos Claro, testimonios y pero fuentes orales. por supuesto que este mismo es un tema a profundizar. Insisto, no lo digo de una cosa relativista. Yo lo que investigué lo sostengo y lo defiendo. Ahora no soy tan soberbio de creer que esto ya está todo No, bueno, dicho. pero siempre en todos los temas, digo, sucede que el primero o los primeros que se dedican a investigar o que agarran un tema y empiezan a investigar, son esas puertas que abren y esas puertas que se abren a que venga alguien a profundizar o a ampliar o lo que sea, pero se da ese puntapié inicial como para, bueno, yo tiro el tema arriba de la mesa. Y sí, y es un tema difícil porque está la tentación de los antiperonistas de decir, ven, acá está el peronismo, ni siquiera el fútbol, que es mentira, porque precisamente el tema es interesante porque hay una contradicción. Si fuera algo que está claro... Claro, o sí, sea, sí, se entiende ahora, perfecto. o al revés, ¿no? Es un libro antiperonista, ataca al peronismo, bueno. O sea, es un hecho de la realidad, o sea... Yo lo empiezo en el prólogo desde hoy, bueno, el Tula ahí en el premio de BES, el bombo que mezcla fútbol y peronismo, qué sé yo, y bueno, y en la época de oro del peronismo hubo un cortocircuito enorme, y el nivel resultado ni se puede medir porque no participó, no compitió, Claro. que quizás lo peor que le puede pasar al peronismo, que fue muy... del poder, digamos, de ejercerlo. Sí. Y no tuvo la quedó como posibilidad abstencionista. claro. O sea, así que bueno, está bueno, igual un par de años después de hacerlo,
tener esta instancia. Sí, obvio que está bueno el tema y es para seguir charlando y para seguir hablando. Ari, te agradezco muchísimo que hayas venido a No Te Vayas Campeón, a Radio Sí. La recomendación, obviamente, yo te lo dije fuera del aire, lo digo porque me parece espectacular. Ya lo leí como 4 veces el libro y todo el tiempo le voy encontrando cosas nuevas y me voy anotando para no olvidarme y para profundizar y buscar. Gracias por haber venido. Bueno, a vos por la charla, por la recomendación, por todo.